Neste sitio é onde entamé a contactar con os profesores de primaria e secundaria e onde estou poniendo los distintos pasos, ¿no? Hai un sitio para suscribirse aí, por qué? Porque les noticias non salen cada día, sal cuando tengo de algún proyecto, de alguna publicación, de alguna cosa referida al proyecto que puede ser de interés para los que están siguiéndolo. Mayo del 2008 foi el primer paso del proyecto, hice una encuesta sociolingüística y tecnológica al profesorado no universitario, ¿no? Con la colaboración de Fausto Padilla, ¿no? Fernando Padilla, perdón. Entonces hicimos una encuesta, mandóse a todos los resultados, todavía non están publicados, pero foi moi interesante. Moi interesante, non é unha encuesta representativa pola muestra, pero sí é moi significativa. Muy significativa por la cantidad de xente que respondió y por las respuestas, que fueron, para mí particularmente, una sorpresa, que no esperaba, ¿no? En septiembre del 2008, yo cuando entamé, ya puse el sitio, que ya está más o menos, todavía faltan cosas por agregar, algunos servicios y demás, pero básicamente este ya el sitio web, que va a ser el centro del proyecto. En octubre del 2008 voy a entablar un trabajo con estudiantes aquí de la Universidad de Lingua Asturiana. Hacer un trabajo con blogs va a ser para medir la mejora de las capacidades de lectoescritores a través del trabajo con blogs y al mismo tiempo hacer una comunidad virtual con estos estudiantes y bueno, medir distintos tipos de interacción y distintas cuestiones. El sitio web que voy a mostrar después está en castellano. La razón por la que está en castellano es para hacer el sitio extensivo no solo a la comunidad asturfalante, sino también a los de fuera. Pero también asturiano, ¿qué quiere decir? Que si la Xunta por la Defensa, por ejemplo, manda un comunicado y está en asturiano, eso no se va a tornar, evidentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un uso normal de las dos lingües, ¿no? En sin traducir todo a una o todo a otra. Hay una lista de suscripción por la misma situación, es decir, cuando se publica de alguna cosa llega un aviso al email, ¿no? Eso pareció una cosa importante para estar vinculados. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en favoritos, todos sabemos que vamos acumulando favoritos en el navegador y muchas veces quedan cosas que no vamos. Sin embargo, cuando llega un aviso al email, al menos para ver el título, si nos interesa o no, parece interesante, ¿no? Y una hemeroteca lingüística. Non é a diferencia, por exemplo, de asturias.com ou asturnews.com, non é un diario de actualidad, con noticias de actualidad que son en lingua asturiana. El enfoque que se da é distinto, son noticias exclusivamente relacionadas con la lingua asturiana. ¿Para qué? Un investigador, una persona de cualquier sitio que quiera saber cómo está la lingua asturiana, qué es la lingua asturiana, neste sitio la idea é que tenga recollíes esas noticias que salieron nos distintos medios de comunicación y que pueda hacer una idea documentada de lo que é, ¿no? Evidentemente todas las noticias digo de dónde salen, las fuentes siempre están citadas, ¿no? Hay un formulario de contacto, explicaré después, porque evidentemente esto requiere un componente de comunidad, de trabajo en una andecha fundamental. Hay los diccionarios, tanto el de la academia como el de José Luis García Arias, el que está publicado en la Nueva España, están los dos recollidos y están ahí fácilmente accesibles, así como todos los manuales de la academia, la gramática, la normativa, discursos y junto a en esa biblioteca y donde espero recoger los distintos comunicados que se van haciendo, tanto de la Xunta por la Defensa, por ejemplo, como de los distintos muérganos, por ejemplo, ¿no? de la lingua asturiana. Todos esos quieren recogerse en esa biblioteca para que la gente tenga acceso a todo lo que va pasando en ese mismo sitio, en esta biblioteca, ¿no?